Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, les deseo un feliz inicio de semana. Feliz lunes. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse y recuerden que se pueden suscribir, que es totalmente gratis. También pueden activar la campanita con todas las notificaciones. Así no se estarán perdiendo ninguno de mis videos. Y bueno, comenzamos. Para las personas que les molestan las letritas que aparecen aquí, ustedes mismos los pueden apagar dando clic a su pantalla y en esta esquinita les van a aparecer, les va a aparecer un cuadrito que dice CC. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letritas. Si este cuadrito no les aparece, que creo que a todos les debe de aparecer, pero bueno, si no, le dan clic a los tres puntitos y ahí se les van a abrir varias opciones. Entre ellas está ahí los subtítulos. Ustedes le dan clic ahí y le pueden apagar. Muchísimas gracias a todas las personas que me han estado dejando preciosos comentarios. Yo sé que tengo muchas personas nuevas por aquí y también pues que son principiantes. Entonces pues para todos ustedes muchas gracias por todo el apoyo, por los lindos comentarios que me han dejado. Los he estado leyendo todos y aunque no los puedo contestar pues a todos, de verdad que me alegran mucho leerlos. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga siempre. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una preciosa puntada que ustedes pueden poner en práctica para infinidad de proyectos. En especial a mí me gustaría para una mantita de bebé. Más adelante les estaré dejando una foto que no es mi trabajo, pero me pareció muy bonita y ustedes lo pueden hacer una mantita como en esa foto para que se den una idea de lo que pueden tejer con este proyecto. Pero no nada más tiene que ser para mantitas o proyectos de bebé. También puede ser para alguna blusa o otros proyectos para el hogar, oficina, bueno, para infinidad de proyectos. Ustedes no se limiten a tejer, lo que sea que se les venga a la imaginación, pongan sus manitas en práctica y van a poder tejerlo. Para este proyecto o esta muestra estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semi gruesa, que es la que tengo aquí, que esta es aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Esta es 100% acrílico, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier marca, cualquier lana que ustedes tengan a su alcance y que más fácil se les haga adquirir. También recuerden que depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo, ¿ok? Si se quedan hasta el final, que espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes animarían a tejer con ella. Cuéntenme qué se les vino a la mente cuando vieron esta puntada, me dejan saber, yo los estaré leyendo, me encanta leerlos a todos, de verdad de corazón. No es por ser falsa o algo, pero de verdad, siempre estoy, ay, mira qué linda, me dejaron este comentario, ay, mira qué linda, me dejaron este comentario. Y así a mi esposo siempre, yo creo que ya lo tengo harto, pero siempre yo ahí estoy emocionada con los comentarios preciosos que ustedes me dejan. Así que cuéntenme en los comentarios qué van a tejer con esta puntada, que yo estaré ahí dejándoles un corazoncito o también un comentario. El múltiplo de esta puntada es 8 más 7. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 8 en 8 hasta que tengan los centímetros necesarios para su proyecto. Una vez que tengan las cadenitas múltiplo de 8, van a agregarle 7 cadenitas más. Por ejemplo, si ustedes quieren tejer la mantita, como la foto que les estaré dejando más adelante, si ustedes quieren hacer esa mantita, la mayoría de las mantas de bebé miden 100 centímetros por 100 centímetros o bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 8 en 8 hasta que tengan sus 100 centímetros. Una vez que tengan el múltiplo de 8 y que tengan sus centímetros necesarios, le van a estar agregando esas 7 cadenitas más. Entonces aquí comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que tengan así su múltiplo de 8, ahora sí le pueden agregar sus 7 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengo mi múltiplo de 8 más 7. Para las personas que son principiantes pueden comenzar con este mismo total de cadenas, que son 23. Así primero practican al hacer su punto y una vez que ya sepan cómo tejer el punto, se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Como lo he repetido en anteriores videos, eso les va a ayudar muchísimo, no lo van a creer cuánto, pero les va a ayudar demasiado para que no se estresen y no se den por vencidos a seguir practicando esto del crochet. Tomamos la lazada y nos saltamos 1, 2 y 3.
En la número 4 introducimos, sacamos lana. 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Estas 3 cadenitas cuentan como un punto alto, entonces aquí tenemos 2 puntos altos. Tomamos lazada y en la siguiente cadenita un punto alto. Tenemos 3. En la siguiente punto alto tenemos 4. En la siguiente punto alto 5 y en la siguiente punto alto y debemos de tener 6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos altos. Una cadena, nos saltamos una cadena y en la siguiente punto alto. Tenemos 1, en la siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5, 6 y 7. 7 puntos altos. 2, 4, 6, 7. Una cadena, nos saltamos 1 y en la siguiente punto alto. 1, aquí está, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Al inicio y al final debemos de terminar con 6 puntos altos, ¿ok? Si ustedes tejen más cadenas que estas, tendrán 6, cadena de separación, se saltan 1, 7. Cadena de separación, se salta un 1, 7. Cadena de separación, se saltan 1, 7. Y luego, ya cuando vayan a terminar, cadena de separación, se saltan 1 y 6. ¿Ok? A eso me refiero. Pero como esta es una muestra chiquita, es por eso que tengo 6. Una cadena, me salto 1, 7. Una cadena, me salto 1 y 6. Comenzamos la segunda vuelta de la secuencia y tejemos 1, 2, 3 cadenitas que ya nos cuenta como un punto alto y giramos. Estas 3 cadenas equivalen para este punto. En el siguiente estaremos tejiendo punto alto y tenemos 2. En la siguiente punto alto y tenemos 3 y en la siguiente punto alto y tenemos 4. 4 puntos altos. Cadena, nos saltamos 1, en la siguiente punto alto. Cadena, nos saltamos la cadena de separación y en el punto alto, cadena, nos saltamos 1 y en el siguiente punto alto. Debemos de tener aquí 3 cuadritos, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto, un punto alto. Y en el siguiente punto alto. Aquí tenemos 3 puntos altos seguidos. Y volvemos a repetir los cuadritos. Cadena, me salto 1, en el siguiente punto alto. Cadena, me salto la cadena de separación y en el punto alto, cadena, me salto 1 y en el siguiente punto alto. Y tenemos otros 3 cuadritos. Y aquí terminamos con los mismos puntos que tejimos al inicio, que fueron 4. Tengo 2, 3. Aquí están las 3 cadenitas. Aquí en esta última o la primera, aquí tejen su último punto alto. Tenemos 4 puntos altos al final y 4 puntos altos al inicio. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto, una cadenita más que será la cadena de separación y giramos. Lazada, nos saltamos este punto, en el siguiente un punto alto. Aquí tenemos un cuadrito. Cadena, nos saltamos 1, en el siguiente punto alto. Cadena, nos saltamos la cadena de separación y en el punto alto. Cadena, nos saltamos la cadena en el punto alto. Una cadena, igual nos saltamos la cadena y en el punto alto. Esto lo estaremos repitiendo por toda esta tercera vuelta. Aquí al final vamos a hacer lo mismo del inicio. Aquí tejemos un punto alto, cadena, ¿ven? Y no nos saltamos punto. Aquí al final será igual. Aquí está el punto alto, cadena. Y en el último punto, que son estas 3 cadenitas, aquí en esta tercera cadena hacemos nuestro punto alto. Tenemos algo así. En esta cuarta vuelta estaremos agregando el segundo color. Tomamos el segundo color, que en mi caso es este color rosita.
dejamos una hebrita larguita y lo jalamos por esta hebra que teníamos en el gancho. Ahora nos estamos quedando con el rosa. Jalamos, volvemos a jalar a esta rosita, así, que nos quede algo larga para que podamos esconder bien. Jalamos a la cremita otra vez y aquí tenemos ya agregado el color. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Este ya es nuestro primer punto alto y giramos. Es para este punto. En la cadena de separación, punto alto y tenemos 2. En el punto alto y tenemos 3. En la cadena, punto alto, 4. En el punto alto y tenemos 5 puntos altos. Ahora aquí deben de poner algo de atención. No es complicado, pero sí requiere de mucha atención. Entonces tenemos 5 puntos altos, levantamos 1, 2 cadenitas. Tomamos lazada y estaremos trabajando 3 lazadas en este punto, 3 lazadas aquí en el cuadrito de abajo, 3 lazadas hasta este punto de aquí del último, 3 lazadas aquí, 3 lazadas aquí, ¿ok? Entonces ahora sí comenzamos. 2 cadenitas aquí en este primer cuadrito, 1 lazada, 2 lazada, 3 lazaditas como lo mencioné. En el cuadrito de abajo repetimos 3 lazadas. Tomamos lazada, nos venimos al cuadrito y jalamos bien para que esté al ras de estas hebritas. Tenemos 1, 2 y 3 lazaditas. Jalamos al color rosa, como lo he mencionado en otros videos. Es mucho más fácil si la tenemos sueltita. Entonces tenemos 3. Aquí están nuestros 3 cuadritos, 1, 2, 3. En este de aquí de abajo estaremos haciendo nuestras 3 lazadas. Tomamos lazada, nos venimos al último cuadrito, tomamos lazada y sacamos. Jalamos, tenemos 1, jalamos, tenemos 2 y jalamos y tenemos 3 lazaditas. Lazada, aquí tenemos nuestros 2 cuadros, 1, 2, ¿ven? En este de aquí el segundo, 3 lazadas, 1, 2 y 3. En el cuadrito de arriba que medio se escondió, pero aquí está, ahí hacen 3. 1, 2 y 3. Entonces tenemos todas estas lazaditas. Con mucho cuidado vamos a jalar así. Vamos a tomar la lana así, dejando un espacio acá abajo, miren, así. Y ahora sí, de aquí, a partir de aquí, toman lazada y cierran todos estos puntos con mucho cuidadito, así. Dejan solamente esta hebra de aquí. Aquí nos quedamos con 2. Venimos, tomamos este pedacito de lana que dejamos aquí, jalamos, vamos jalando aquí al punto para que se vaya ajustando. Miren, tampoco lo queremos tan flojo ni tan apretado, pero aquí así. Ahora tenemos 3 pestañas, lazada y lo cerramos todos juntos. Tenemos este motivo de aquí, ¿ven? Hacemos 1, 2 cadenas y aquí está nuestro motivo. Después de las 2 cadenitas, en este primer punto hacemos un punto alto. En la cadenita de separación, punto alto, tenemos 2. Aquí en este punto, punto alto y tenemos 3 puntos altos. Hacemos 1, 2 cadenas y vamos a volver a repetir este motivo. Jalamos nuestra hebra para estar un poquito más preparados. Lazada, nos venimos a este primer cuadrito, 3 lazaditas, 1, 2, 3. Lazada, nos venimos al cuadrito de aquí de abajo y hacemos 3 lazaditas, 1, 2, 3. Lazada al cuadrito de aquí de abajo y hacemos 3 lazadas y jalamos. 1 en el mismo, 2 y en el mismo 3 lazaditas. Vamos a acomodar aquí esta que se hizo un poquito feito. Aquí está. Aquí están mis 2 puntos. Estos 2 cuadritos son de esta hilera. Aquí en estos 2 estaremos repitiendo el mismo motivo. Aquí en este cuadrito, en el segundo, ya tengo mi lazada. Aquí hacemos 1, 2 y 3. En el cuadrito de arriba, 3, 1, 2 y 3. Aquí dejamos un pedazo de lana así, de hebra, hacia abajo. Tomamos lazada y los vamos cerrando todos juntos.
menos la última pestaña y nos quedamos con 2. Venimos, tomamos esta hebrita que dejamos, jalamos un poquito, así, vamos ajustando, miren, así que no quede ni muy apretado ni muy flojito. Lazada y cerramos esas 3 pestañas y tenemos el segundo motivo. 2, 1, 2 cadenitas. En este primer punto, punto alto. En esta cadenita, punto alto. En el punto, punto alto. Y aquí, en vez de terminar con 5, estaremos terminando con 4. 1, 2, 3. Aquí en la tercera cadenita, punto alto. Y miren, tenemos algo así. Este es un lado y aquí está el otro lado. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, que aquí vale un punto alto, y giramos. En el siguiente punto estaremos tejiendo punto alto y tenemos 2. En el siguiente, punto alto y tenemos 3. En el siguiente, punto alto, tenemos 4. En estas 2 cadenitas de separación estaremos tejiendo 2 puntos altos. 1, 2. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6 puntos. Es como si estuviéramos repitiendo esta vuelta de aquí. Tenemos 2, 4, 6. ¿Ven? Aquí tejemos una cadenita. En estas 2 cadenas de aquí repetimos 2 puntos altos. 1 y 2. Aquí en estos 3 puntos un punto alto. Tenemos 2, 3, 4, 5. En estas 2 cadenitas 2 puntos altos. 6 y 7. Entonces, si se fijan, estamos repitiendo esta primera vuelta. Aquí tenemos 6, nuestro cuadrito, que es el mismo que tenemos aquí. 7 puntos, los mismos que tenemos aquí. Cadena, nos saltamos aquí este espacio en las 2 cadenitas. 2 puntos altos. Tenemos 1, 2. En el siguiente, 3. En el siguiente, 4. En el siguiente, 5. Aquí nos saltamos este siguiente punto y en la tercera cadenita hacemos el último punto alto y tenemos 6, los mismos que tenemos aquí en esta vuelta. Miren, para la siguiente vuelta estaremos repitiendo esta segunda. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y giramos. En el siguiente punto, punto alto. Recuerden que aquí teníamos 4, miren, 1, 2, 3, 4, cuadrito, punto alto. ¿Ok? Entonces tenemos 2 puntos altos, 3, 4, cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, punto alto, cadena, nos saltamos la cadena en el punto, punto alto, cadena, nos saltamos un punto en el siguiente, punto alto. Y aquí debemos de tener nuestros 3 cuadros, 1, 2 y 3. Tenemos un punto alto en el siguiente, 2 y en el siguiente 3. Nuestros 3 puntos, que son los que tenemos por aquí, bueno, estos más bien, estos de aquí. Cadena, nos saltamos 1 en el siguiente, 1, cadena, nos saltamos la cadena en el punto, 2, cadena, nos saltamos un punto, siguiente, 3. Tenemos 1, 2, 3 cuadritos y aquí terminamos con nuestros 4 puntos. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Miren, la siguiente vuelta repetimos 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto, una cadena más, que es la cadena de separación, y giramos directamente en el siguiente punto, punto alto, cadena, nos saltamos 1 en el siguiente, punto alto, cadena, nos saltamos 1 en el siguiente, punto alto, cadena, nos saltamos 1 en el siguiente, punto alto. Así nos vamos hasta llegar al final. Ya llegué aquí al final. Miren, me falta hacer mi último cuadrito, cadena, en esta tercera cadenita mi punto, así. Ahora aquí estaremos volviendo al primer color. Entonces aquí, como ven, lo tengo unido. Tomamos nuestras tijeras, dejamos una hebrita larga, cortamos un poquito larga, agarramos así y pasamos, jalamos al color rosa, jalamos al color cremita, 1, 2
3 cadenas y ya tenemos unido. Ahora se va a repetir esta vuelta de aquí, giramos, tenemos un punto alto, así. En la cadena de separación, punto alto, en el punto alto tenemos 3, cadena, 4, en el punto 5 puntos altos. Hacemos 1, 2 cadenas, jalamos nuestra hebra, así, y volvemos a repetir lazada aquí, aquí, acá, aquí y aquí. Aquí tenemos todas nuestras lazadas, agarramos esta hebrita, la dejamos aquí hacia abajo, miren, así, lazada, ajustar aquí, cerramos todo junto con mucho cuidadito. Si se la zafa, pues no pasa nada, no se vayan a estresar, miren, tenemos que dejar esta última aquí, regresamos y tomamos esta hebrita y vamos ajustando, jalamos acá a la hebra esta, jalamos, ajustamos. Así vamos ajustando para que esta se vaya cerrando un poquito. Miren, al jalar esta se va a ajustar, ¿ven? Entonces aquí están nuestras 3 hebritas, lazada, y las cerramos las 3 juntas. 1, 2 cadenas y tenemos el motivo. Entonces así se van repitiendo hasta tener su proyecto necesario. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas. Vean, amigos y amigas, aquí tengo ya con más vueltas terminadas. Miren. Una puntada bien preciosa, sí es un poquito laborosa, pero es bien bonita, vale la pena, en serio, vale la pena pues hacer esta puntada. Y aquí les estaré dejando una fotito, ahora sí, la foto de la colchita, está bien bonita. Pueden basarse de esa idea y ustedes animarse a tejer alguna colchita para su sobrina, nietecita, hija, no sé, algún regalo, o para vender también, si es que se dedican a las ventas. Es un lado. Y aquí tenemos el otro lado. ¿Ven? Espero que se animen a tejer algo con esta linda puntada, y si es así, por favor me lo dejan saber en comentarios. Recuerden que yo les estaré leyendo, dejándoles mi corazoncito o un comentario. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.